El Señor les bendiga. Estamos reunidos una vez más, el Señor nos lo permite. Así que vamos en esta hora a darle la honra y la gloria al Señor. Todos los que nos ven y nos oyen, amigos y hermanos y hermanas, bienvenidos a este nuevo momento que tenemos de poder compartir la palabra del Señor. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos guíe, que lo fortalezca a usted. Y pídele al Señor esa palabra en su corazón para que usted venga a ser esa buena tierra y que pueda dar ese fruto abundante. Amén. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, hoy, Señor, nos presentamos delante de ti en esta hora, Padre eterno. Declaramos tu palabra y te pedimos misericordia, Señor amado, por todas las personas que nos ven, que nos oyen, Señor amado. Señor, tu pueblo, amigos y amigas que nos están oyendo también, Señor amado, para que tu palabra vaya a sus corazones, como también a cada uno de tu pueblo, Señor de la gloria, en tu nombre, Señor amado. Padre glorioso, por amor a tu nombre, haz resplandecer tu palabra en el nombre poderoso de Jesucristo en nuestros corazones. Que brille, Señor amado, en el nombre poderoso de tu Hijo y para la gloria de tu nombre, Señor amado, que podamos continuar hacia adelante. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Hoy tenemos un tema, hermano, y dice, cuida la palabra en tu corazón. Así que, por favor, es necesario que nosotros aprendamos a cuidar la palabra, oiga bien, no afuera. No que usted venga a pedir y vaya a decir, voy a poner un buen armario en mi casa y voy a ponerle puertas para que no entre ni el polvo. No. Mejor cuidémosla y abriguémosla bien, atesorémosla bien en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor así dice. Donde está tu tesoro, dice, ahí va a estar tu corazón. Entonces, si la palabra del Señor es verdaderamente nuestro tesoro, entonces nuestro corazón va a estar ahí. Y esa es la parte fundamental que nosotros debemos de aprender a cuidar y que debemos de estar seguros de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque, hermano, hoy en este tiempo son tiempos tan difíciles en los que la predicación, le digo, es tan diversa y que las características del engaño también es tan audaz y que se está el enemigo entrometiendo y que está, le digo, haciendo muchas cosas en las que están destruyendo las almas. Porque recuérdese que la palabra del Señor dice que Satanás es el enemigo de las almas. ¿Y quiénes son las almas? Somos nosotros, los seres humanos. Él es nuestro enemigo. Entonces, ahora necesitamos ponerle toda la atención a la palabra del Señor siempre, pero hoy es el tema. Así que en el libro de Hebreos, capítulo número 2 y versículo número 1 en adelante, leemos. Vamos a leer estos primeros versículos y dice la palabra del Señor de esta manera, en el nombre poderoso de su Hijo amado. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande como la que se nos ha dado, la cual, habiendo sido, anunciada primeramente por nuestro Señor, dice, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios mismo juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Mire esta parte, hermano, esta escritura que acabamos de leer, realmente nos describe, hermano, algo tan extraordinariamente grande y glorioso que no se ha dado en ninguna época de ninguna de las que ha vivido el ser humano, sino específicamente en esta. Ahora bien, mire cómo acá la palabra nos describe entonces. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, dice el versículo 1. La importancia de que nosotros vengamos a entender en que no es solamente de escuchar, no solamente de oír, porque muchas veces se puede cometer el error que se escucha la palabra, se escucha, pero queremos
únicamente obedecer lo que a nosotros nos conviene, lo que nosotros estamos entendiendo, pero no queremos obedecerla totalmente. ¿Por qué? Porque podemos considerar que algunas cosas son demasiado fuertes, algunas cosas son demasiado cuadradas, unas cosas son demasiado picudas, otras le damos un término muy diverso en todo esto. Pero muchas veces nos quedamos con lo que a nosotros nos puede parecer mejor. Y la palabra del Señor no es así. La verdad es de que cuando la palabra viene al corazón humano, la palabra hace su obra. Y esa es la obra a la que nosotros debemos también de responder. Cuando nosotros como seres humanos estamos capacitados, oiga bien esta parte, y estamos dentro de una práctica humana, entonces vamos a vernos también como que confrontados con la palabra. Cuando nos vemos confrontados con la palabra, muchas veces podemos ser personas honestas de las que vamos a decir, bueno, esto es una parte de la que yo necesito llevar un cambio a mi vida. Pero muchas veces puede llevarse a una situación en la que nosotros querramos esconder lo que estamos practicando. ¿Y por qué? Porque eso nos causa un deleite, nos causa un placer. Y cuando esas condiciones humanas comienzan a manifestarse, entonces comienzan también a darle dirección a la persona. Y eso es algo que muchas veces puede ser un peligro. ¿Por qué? Porque la persona comienza a dirigir su vida no dentro de las características del orden de la palabra, sino que comienza a dirigirse de acuerdo a las características que como ser humano está llevando a la práctica. Entonces necesitamos que esas partes de la práctica humana que estamos llevando sean eliminadas de nuestra vida. ¿Y quién más lo va a hacer? Sino la persona en sí que lo está practicando. Es necesario que cuando esto dice acá en este versículo número 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Es necesario que nosotros vengamos a ponerle diligencia a estas áreas, a estos aspectos. Si no le ponemos diligencia, hermano, es una característica de que el ser humano puede llevar para llevar una parte en cuanto a la perfección de algo que está desarrollando en sí mismo. Es algo que tiene que ponerle atención, no tiene que dejarlo al descuido, al abandono. No puede, en este caso, la palabra del Señor tomarla, oírla, porque se cumple entonces lo que dice la palabra en el libro de Santiago. No podemos venir a ser únicamente oidores y que se nos olvide la palabra. ¿Por qué? Porque no vamos a llevar la palabra al corazón. Porque si solo la oímos y la olvidamos, no la estamos llevando al corazón. Es necesario que llevemos la palabra a nuestro corazón, hermano y hermana, amigo que nos oye. Por favor, es necesario que la palabra venga al corazón. ¿Por qué? Porque es de esa manera como el Señor hace y usted también permite que la perfección de la palabra venga al corazón humano. Y comience a depurarle esas áreas de las que usted posiblemente no quiera deshacerse de ellas. Hay condiciones, hay prácticas dentro de nosotros como seres humanos. Hermanos, oiga bien esta parte. Cuando venimos al Señor, cuando el Señor le decimos a Él, en este caso, que le recibimos como nuestro Salvador, y Él entra a nuestra vida, a nuestro corazón, Él comienza a recordarle a usted, a todos nosotros como seres humanos, comienza a indicarnos qué áreas son las que debemos de fortalecer y qué áreas son las que debemos de eliminar. Muchas veces el Señor va tratando con la persona de una manera paulatina. ¿Por qué? Porque a veces nos puede costar obedecer la palabra misma. Pero de eso el Señor lo sabe. Por cuanto el Señor lo sabe, es necesario, mire esta parte, es necesario que usted lo entienda y que disponga su voluntad para que sea el Señor el que esté obrando en su vida y usted pueda oírle, porque el Señor le está hablando, hermana y hermano y aún amigos. ¿Por qué? Porque recuérdese que la palabra dice que Él no tiene acepción de personas. Entonces, si Él no tiene acepción de personas, Él le habla a todo el mundo, en su corazón, en su alma. Pero está esta situación. No todos quieren oírle.
No todos quieren obedecerle. Pero si nosotros comenzamos a escuchar la palabra y comenzamos a ver que verdaderamente, ¿para qué estamos escuchando la palabra? ¿Para qué vamos a cuidar la palabra en nuestros corazones? Que es el tema. ¿Por qué? Porque se nos ha concedido la salvación. Mire, y la salvación es algo que no nos ha costado nada a nosotros. Nos lo ha concedido el Señor. El Señor, hermanos, oiga bien esta parte para toda la humanidad. El Señor, Dios de los cielos y de la tierra, el creador de todo lo que existe, fuera y dentro de los cielos y de la tierra misma. Hermano, Él ha venido a través de su Hijo amado para rescatar a su pueblo. ¿Quiénes son su pueblo? Todos aquellos que cuidamos, todos aquellos que obedecemos, todos aquellos que le estamos escuchando, todos aquellos que disponemos nuestra fe para poner en marcha, en obediencia, las cosas que estamos oyendo o que hemos ya escuchado. Pero no podemos continuar en esa marcha en nuestra vida si lo que estamos oyendo o lo que hemos escuchado únicamente lo vamos tomando antojadizamente y vamos obedeciendo únicamente parcialmente aquellas cosas que nos pueden gustar, que nos pueden deleitar, pero aquellas otras áreas que causan placer a la persona o que puede tener algún grado de atadura en la persona y que el enemigo le está gobernando. Aquí entramos a una parte, miren, totalmente también complicada. ¿Por qué? Porque la gobernabilidad de las tinieblas se manifiesta en el manifestar del ser humano como ser humano. Cuando nosotros como seres humanos nos manifestamos en la carne y nos damos en esa práctica en cuanto al deseo, entonces el que está gobernando se llama tinieblas, se llama Satanás y sus demonios. Y es ahí lo que sucede, que cuando venimos y entregamos nuestro corazón al Señor, mire, eso es algo especial, porque cuando entregamos nuestro corazón al Señor, ocurre que eso se revierte. Y ese gobierno que las tinieblas tenían en la persona, ya no lo tiene más. Y que el que comienza a gobernar es el Dios que hizo los cielos y la tierra, el cual es nuestro mismo creador. Y cuando esto comienza a darse, entonces queremos nosotros comenzar también a que el nombre de Dios sea glorificado. Y comenzamos a deleitarnos en Él. Pero difícil es, hermano, cuando nosotros no lo hacemos de esa manera. Y no estamos poniéndole la diligencia. Diligencia entonces quiere decir que cada día que estamos viviendo, nosotros tenemos que ponerle un esfuerzo a nuestra vida para que nuestra vida vaya llevando un ordenamiento de acuerdo al orden de la palabra, a lo que el Señor nos está solicitando. Recuérdese que el Señor, por ejemplo, le habla a su pueblo a través de Moisés y le dice a su pueblo, para que vivan, ustedes tienen que obedecer mis decretos. Si no, morirán. Así de sencillo. Entonces, nosotros hoy también necesitamos tener la palabra en obediencia en nuestro corazón. Necesitamos dar esos pasos de obediencia, esforzarnos. ¿Por qué? Porque estamos hoy enfrentándonos a condiciones tan difíciles que el mundo nos está presentando también. El ambiente social que hay en esta tierra, en cualquier lado que usted viva, en cualquier país que usted esté viviendo, en cualquier lado, hermanos y amigos, ahora usted ya no tiene que salir de su casa para estar en problemas en su propia casa. Los medios tecnológicos le facilitan todo ese proceso. Entonces, es necesario que aún en su casa, usted sin salir, usted pueda tener una decisión de alabar, de bendecir, de honrar, de glorificar, de exaltar a su Señor, o simplemente hacer todo lo contrario. Pero si usted es todo lo contrario, sepa y entienda que no está haciendo esto que dice la palabra, no está poniendo la diligencia. Por lo tanto, está descuidando su vida. Por lo tanto, entonces está perdiendo la oportunidad de una salvación tan grande como la que el Señor le ha ofrecido o nos ha ofrecido. Es necesario que nosotros podamos caminar, pero ¿cómo vamos a caminar si no tenemos una voluntad dispuesta? Mire, el Señor tiene su palabra. ¿Podrán caminar dos si no se ponen de acuerdo? Mire esto. ¿Cómo va a caminar una persona con Dios si no se pone de acuerdo con lo que el Señor le está hablando a su corazón?
y que es la palabra del Señor. Oiga, pero usted puede decirme, hey hermano y hermano, mire, pero usted cómo puede confirmarme que la palabra que usted dice que existe, amigo, por ejemplo, o aún hermanos, porque puede tener esta parte en su vida, en decir, ¿cómo es que podemos garantizar que la palabra es verdaderamente palabra de Dios? Bueno, es porque lo creemos. Es porque Dios ya lo hizo y verdaderamente vamos a encontrar dentro del contenido de la palabra el cumplimiento profético que se ha venido cumpliendo. Por ejemplo, se habló del Señor Jesucristo miles de años atrás. Mire, si usted va al libro de Génesis, se habló de él, solamente que no lo vamos a aclarar para que por eso sea por cuestión de tiempo. Hablando de los profetas, también. Moisés, también. Mire, cuando el Señor viene y Él se hace presente y resucita, y después de resucitado, Él dice, de mí hablaron los profetas, de mí hablaron los salmos, de mí habló también Moisés. Entonces, vea esta parte. Por eso es que, como una garantía, lo que usted me puede decir, ¿cómo podemos decir que la palabra es así? Porque vemos entonces que la palabra viene por inspiración divina. Y es por la inspiración del Espíritu Santo. Así fue dada siempre. Por lo tanto, ahora nosotros debemos de retenerla en nuestro corazón, creyendo que la palabra es inspirada por el Señor a los siervos a quien Él eligió dárselas, para que ahora la podamos tener en este libro que le llamamos Biblia, y que Biblia quiere decir conjunto de libros. Ahora bien, pero cuando hablamos de profecía, también estamos hablando, hermano, que el Señor dice, porque el Señor le dio por su espíritu la inspiración, dice, y ninguna profecía viene para ser de interpretación privada. Mire este punto tan importante. Ninguna profecía viene por voluntad humana. Imagínese que a mí se me ocurriera ahorita decirle y comenzar a profetizar. Es una manera humana. Entonces el Señor dice, toda profecía que está dentro de la palabra del Señor, o que alguien viene a ser utilizado como ministro, tiene que ser llevado por el Espíritu Santo, ministrado, y que es Él el que se la da, para llevársela para edificación de su pueblo. Entonces, si nosotros estamos preparados para todo este proceso, oiga bien, quiere decir de que tanto los que estamos predicando, que somos siervos, vamos a llevar la palabra sin esa mancha, sin esa contaminación. Porque entonces, cuando alguien predica la palabra de una manera contaminada, está poniendo este versículo de la palabra en dificultades, en él, no la palabra. La palabra permanece, la palabra es, y la palabra no puede ser modificada. Entendemos esto. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, dice la última parte del versículo 1. No sea que nos deslicemos. ¿Cómo es entonces que vamos a correr el riesgo de deslizarnos? Cuando la palabra no la estamos cumpliendo. Cuando la palabra no la estamos llevando en obediencia en el corazón. Sino que elegimos lo que nos gusta. Mire, tomamos lo que nos gusta, pero no nos ponemos en voluntad, no dispone su voluntad. Entonces el Señor dijo, ¿verdad? ¿Cómo van a caminar dos? Mire, ¿cómo van a caminar dos si no se ponen de acuerdo? Tenemos que ponernos de acuerdo con nuestro Dios, con nuestro Creador, que lo que Él nos está dando es verdaderamente confiable para nosotros. Podemos confiar en Él. Es una parte tan interesante porque no podemos nosotros venir a tener secretos con Él. Así como Él nos ha entregado a su Hijo amado, y en su Hijo amado estaba Él, dice la palabra, reconciliando al mundo consigo mismo. Y eso es lo que también acá está diciendo en estos versos que acabamos de leer. ¿Cómo nosotros tenemos este testimonio tan glorioso? Primeramente dice acá, testificado por nuestro Señor, y de ahí por los que oyeron el mensaje, que continuaron hablándolo. Mire este punto tan interesante, que muchas personas hoy dicen, ¿y cómo es que vamos a creer eso? ¿Cómo lo vamos a entender? Bueno, tenemos el testimonio acá. Cuando las personas se presenten en los cielos, van a tener el testimonio que les quedó. Este libro, mire, como testimonio de que el Señor vino
Y la comunidad que estaba en ese tiempo lo vieron, que era Dios mismo. Después, los apóstoles y discípulos de ellos mismos y todos los que lo vieron y oyeron, también testificaron que es lo que acá está diciendo. Entonces nosotros no tenemos hoy ocasión para decir que no hemos escuchado la palabra, que no la tenemos en el corazón, que no la podemos escuchar, que no la podemos obedecer porque no estamos seguros cuando la palabra lo dice de esa manera. Pero aparte de esto, cuando aquella persona que viene al Señor le reconoce, el Señor dice su palabra que viene a hacer presencia en nosotros. Y eso es algo, hermano, en donde nosotros como hijos del Señor, y yo se lo puedo decir con bastante claridad, y todo aquel que también es parte del pueblo del Señor, que cuando venimos a los pies del Señor, también el Señor manifiesta su presencia, esa obra de su Espíritu Santo, como cuando fue al principio. Mucha gente llora y otros vienen a decir, ¿y por qué estará llorando? ¿Qué le dolerá? No le duele nada, hermano y hermana. Amigo, es un gozo extraordinario que invade todo nuestro ser, que viene a ser como una explosión en nuestro ser, que no podemos retener. Y por lo tanto, esa presencia de alegría, de gozo, es la que nos está, hermano y hermana y amigo y amiga, en este caso, conduciendo en el camino de esta vida, para que testifiquemos que verdaderamente Dios existe, Dios es grande, Dios es poderoso, y que ha venido a esta tierra a recoger a su pueblo, que somos todos aquellos que queremos hacer la voluntad de nuestro Dios. Pero es importante que le pongamos esta diligencia. No es necesario que no nos descuidemos para que no nos vayamos a deslizar, porque el enemigo, dice la palabra, anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Si el enemigo está, hermano, alrededor de los hijos del Señor, viendo cuáles son aquellas partes que pueden ser un error en su vida, aquellas características en donde la persona está practicando una vida humana demasiado intensa, entonces ahí el enemigo puede atacarle y puede hacerle algo para que la persona en sí pueda ser confundida y pueda darse esas características del error, en ese deslizarse de la palabra, porque obedece a otras áreas y no está obedeciendo la palabra del Señor. Bueno, mire lo que dice. Es tan importante esta parte porque dice el versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Por ejemplo, usted va a leer el libro de la ley y vamos a encontrar datos tan específicos como estos. Que si alguien se manchaba sus vestiduras, dice que tenía que salir del lugar en donde estaba la comunidad del pueblo. Tenía que santificarse, tenía que lavarse, tenía que presentar el sacrificio para poder ser purificado, y tenía que estar un cierto tiempo afuera, y entraba hasta la noche. Entonces, vea estas partes. Por ejemplo, un hijo que le faltaba el respeto a sus padres corría el riesgo de que fuera un apedreado. Mire, estas cosas fueron dadas por ángeles y llevaron una justo cumplimiento de la palabra del Señor. O sea, se dio en ese proceso glorioso. Ahora usted y yo tenemos la palabra dada por Dios mismo. El Señor mismo, dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermano y hermana, amigo, por favor, que está entrando, entre y gócese y deleítese en el Señor, y sepamos y entendamos que el Señor nos ha concedido una salvación tan grande que ningún ser humano puede comprar con ninguna cantidad de dinero sobre esta tierra. Aunque así reúnan todo el oro del mundo, no lo puede hacer. No se puede obtener de esa manera. Porque la salvación es por gracia. La salvación es por amor. La salvación es por misericordia. La salvación es porque a nuestro Dios le plujo eso de venir por nosotros y entregar a su Hijo amado. Y así como Él entregó a su Hijo amado, también nos ha entregado con Él todas las cosas, dice la palabra. Y si nos ha entregado con Él todas las cosas, nosotros ahora ¿qué tenemos que hacer? Venir delante de su presencia y pedírselas, porque nos ha entregado todo. ¿Qué le ha entregado usted, amigo y amiga? Hermano y hermana, ¿qué hay todavía en su corazón de las cosas que usted tal vez no ha querido soltar de su vida? Y que la palabra está en su corazón diciéndole, quita esto, suéltalo, déjalo ir, entrégalo.
porque solo te perjudica y no te está verdaderamente edificando. Te está estorbando la comunión con tu Señor. Hermano y hermana, ¿por qué no soltamos esas cosas? ¿Por qué no analizamos nuestra vida para verificar que verdaderamente este mensaje de salvación es algo tan glorioso que debemos de aprender a cuidar en nuestro corazón para que nuestra vida esté verdaderamente segura en la presencia de nuestro Dios? Pero si no lo cuidamos, podemos correr el riesgo de no alcanzar la salvación, no porque Dios no quiera, sino porque nosotros nos estamos descuidando. Es necesario, por favor, oiga, por favor, hermano y hermana, no deberíamos de decirlo de esta manera, sino de decírselo y de predicárselo nada más. Pero es importante que atendamos todo esto, porque si el Señor nos ha concedido esto como algo tan grande y tan glorioso, de lo que no podíamos obtener de una manera diferente, dice acá, la cual habiendo sido anunciada, hablando de la salvación, primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Oiga, hermano y hermana, ¿tuvo que venir Dios mismo a anunciarnos el mensaje de salvación para que vengamos nosotros a tenerlo? Y todavía después de lo que Él hizo, ahora nosotros vengamos a decir, ¿y será cierto? ¿Será que verdaderamente vino? Imagínense eso, entrar en esa duda cuando Dios mismo vino en Jesucristo a predicarnos el mensaje, a darnos las buenas nuevas y darlas a los apóstoles y a los discípulos que quedaron en esa época para que siguiesen dando el testimonio. Hoy nosotros tenemos esto porque nadie es eterno en esta tierra. Usted y yo tampoco no lo somos. Pero esta palabra sí es eterna. El Señor permitió que esta palabra viniese a través de un libro para que todas las generaciones hoy pudiésemos tener este mensaje de salvación y que pudiese ser creído en nuestros corazones. Y que de esa manera mantengamos entonces esa llama del fuego del Espíritu de Dios en nuestras vidas para que podamos crecer y que cuando Él venga, el Señor verdaderamente nos encuentre en obediencia, amándole, bendiciéndole y dando testimonio de que Él es verdaderamente Dios. Así que, hermano, por favor, entonces, continuemos adelante, cuidando nuestra vida, cuidando nuestro corazón. Anímese, esfuércese y sepa que el reino de los cielos es de los esforzados. Así que, hermano, dice la palabra del Señor, que solo los valientes arrebatarán la vida eterna, entrarán a los cielos. Así que vamos a orar, ¿le parece? Oremos. Padre glorioso, bendice tu pueblo, glorifícate, Señor, y manifiéstate. Señor, en esa palabra que hoy ha sido dada para la gloria y la honra de tu santo nombre, Señor amado. Por favor, extiende tu mano de poder en tus hijos, en tus hijas, en estas personas que aún, Señor de la gloria, no han entrado al camino, pero que están escuchando esta palabra. Señor amado, que puedan ellos recibirla y que puedan, Señor de la gloria, entregar su corazón a ti, Señor amado, y que verdaderamente puedan también experimentar que tú eres un Dios galardonador, un Dios de poder, un Dios de misericordia. Alabado sea tu nombre, Señor amado. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos y hermanas, amigos que nos ven. Por favor, no se olvide siempre, por favor, si tiene alguna necesidad, peticiones de oración, háganoslo saber. Y nosotros con mucho gusto estaremos siempre respondiéndole. Así que por favor, hasta la próxima. Tu palabra